Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bueno, hoy comenzamos el 7º estudio de esta serie sobre la muerte de Cristo y sus últimas palabras que Él pronunció estando crucificado allí en la cruz. Tengamos nuestras Biblias abiertas en Juan 19 y antes de comenzar a leer vamos a orar. Padre misericordioso, por medio de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a Ti para alabarte y agradecerte por todas las bendiciones del Evangelio. Nos regocijamos en la gran salvación que nos has dado por gracia, como el don de tu amor. Te agradecemos por nuestro Señor el Salvador, por el Espíritu Santo que habita en nosotros y nos fortalece, nos enseña y nos guía. Te agradecemos por las Santas Escrituras y por el privilegio del estudio bíblico y el gozo de compartir tus verdades con nuestros hermanos oyentes. Te agradecemos por levantar este ministerio radial, Señor, que llegue a muchos corazones hoy, tanto de aquellos que son salvos ya como a aquellos que todavía no lo son. Y si alguno está escuchando hoy y nunca ha sido salvo porque todavía no confió en Cristo, nuestra oración es que llegue a conocer a Cristo como Salvador personal y de esa manera sea salvo. Padre, que este sea un ministerio especial para todos tus hijos amados, los jóvenes, los ancianos, las mamás que nos escuchan en los hogares. Oramos especialmente por los que ya están en ancianidad, por los que están internados en casas de descanso y ya no pueden levantarse de sus camas. Señor, fortaléceles, dales tu misericordia. Que la enseñanza de tu palabra sea alimento y fortaleza para sus vidas. Que este sea un buen día para ellos. Ayúdales a depender de ti con confianza, con fe firme, confiando en ti para cada necesidad. Ahora, Señor, te agradecemos por el privilegio de compartir tu palabra. Aplícala a cada corazón. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo el Salvador. Amén. Vamos a leer, mis queridos oyentes, en Juan 19, versículo 28. Llegamos a la quinta frase o expresión que el Señor dijo en la cruz. Él dijo entonces, tengo sed. Esta frase tan breve difiere de las otras 6 en que es la única palabra que se refiere a Él mismo en su sufrimiento y agonía. Sus primeras palabras en la cruz mostraron interés por otras personas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después vimos en segundo lugar, hoy estarás conmigo en el paraíso. En tercer lugar hemos visto, mujer, he ahí tu hijo. En cuarto lugar, el Señor se dirige al Padre, Dios mío, Dios mío. Pero, mis amables oyentes, cuando el Señor dijo, tengo sed, probablemente fue el momento más severo en su quebranto físico. Seguramente que hubo agonía en el jardín de Getsemaní. Había dolor y tristeza en el corazón del Señor ante Anás y Caifás y aquella gritería. Había dolor en la burla pública en el juicio de Pilatos y Herodes. Había dolor en el castigo con el látigo romano. Había dolor en la corona de espinas presionando sobre su cabeza. El Señor agonizaba bajo la carga de aquella pesada cruz. Había agonía y dolor en los clavos atravesando su carne. Imaginen por un momento los rayos del ardiente sol durante unas horas y la más terrible oscuridad en las horas siguientes. Eran momentos muy difíciles para el Señor. Estoy seguro que estaba sufriendo mucho físicamente, pero de todas las agonías físicas que pueda tener el cuerpo humano, la sed es tan terrible que no hay palabras para describirla. Un escritor que leí parece minimizar la fuerza de las palabras de Cristo diciendo que Él solo estaba revelando una condición física. Por eso dijo eso. Bueno, puede que sea así, mis amigos, pero al mismo tiempo fue la única condición que Él reveló.
Ni por una vez nuestro Señor habló en contra de aquellos que lo atormentaban, y tampoco pronunció ninguna queja por sus sufrimientos físicos. Pero el sufrimiento de la sed fue más de lo que él podía soportar físicamente. Mire, antes que yo intente hablar más ampliamente respecto a esta quinta frase de nuestro Señor, vamos a leer juntos el contexto completo del versículo que leímos. Leemos en Juan 19, versículo 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Como verá, la Escritura se cumplió en cada detalle que había sido profetizado. Escuchen las palabras del salmista cuando dijo proféticamente las palabras de Cristo escritas 1000 años antes de la crucifixión. Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esa es solo una de las muchas profecías de los últimos días y horas de nuestro Señor en la tierra que se cumplieron y que prueban que la Biblia es la inerrante palabra de Dios. Cuán maravillosamente completa es la visión profética. Ningún detalle importante faltaba en ella. Cada detalle de la gran tragedia habían sido escritos de antemano. Mire, le voy a nombrar 11. Si quiere tomar nota, detalles. Cumplimientos proféticos. Número 1, la traición de un amigo. Salmo 41:9. Número 2, el abandono de sus discípulos. Salmo 31:11. Número 3, las acusaciones en su contra. Salmo 35:11. Número 4, el silencio ante sus jueces. Isaías 53:7. Número 5, la crucifixión misma. Salmo 22 y en especial versículo 16. Número 6, la burla de los espectadores. Salmo 109:25. Número 7, los escarnecedores. En el Salmo 22, versículos 7 y 8. En octavo lugar, el reparto de sus ropas. Salmo 22:18. Número 9, la oración por sus enemigos. Isaías 53:12. Número 10, abandonado por Dios. Salmo 22:1, que considerábamos en nuestro último programa. Y número 11, la terrible sed. Salmo 69:21, como les decía hace un momento. ¿Qué evidencia más convincente presenta la palabra de Dios? ¿Qué fundamento firme de la fe tenemos los santos del Señor? Mi corazón se regocija, amados míos, mientras veo el cumplimiento de muchas profecías en los sufrimientos y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, regresemos a la frase del Señor que estamos considerando hoy. Su clamor, en el cual yo observo dos pensamientos donde podemos concentrar nuestra atención en este programa. A uno le he llamado el clamor del hombre y al otro el clamor del santo. Vamos a considerar primero el clamor del hombre. Él dice: tengo sed. La mayoría de los estudiantes de la Biblia reconocen en esta expresión la naturaleza humana de Cristo. Vemos su humanidad completa, su identificación con el ser humano. La Biblia es clara en su enseñanza sobre la deidad absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es Dios, pero las Escrituras son igualmente claras en establecer la humanidad de Cristo. Él también es hombre. Dice 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, fue manifestado en carne. La fusión de la deidad y la humanidad en el vientre de la Virgen María no es un tema para especulaciones o debates de los inconversos, porque 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El razonamiento de la mente no regenerada conduce a la conclusión especulativa y filosófica de que Jesús de Nazaret fue simplemente un hombre que poseyó un destello de divinidad o algo parecido. Mi amigo, nunca crea eso. Otra persona dijo con crueldad: he aquí el hombre que fue Dios humanizado.
Completamente equivocado. Cristo es Dios hombre, para siempre Dios y para siempre hombre. Cuando Jesús vino a este mundo, el Verbo eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es ese escogido de Dios? La respuesta es, el único Redentor escogido de Dios es el Señor Jesucristo. ¿Quién sino el eterno Hijo de Dios se hizo hombre y continúa siéndolo? Dios y hombre en una persona para siempre. Cristo, el eterno Hijo de Dios. En Hebreos 10:5 dice, me preparaste cuerpo, citando el Salmo 41. Fue concebido por el Espíritu Santo de Dios. Lo leemos en Lucas 1:35. Mientras Cristo fue y es Dios, en el sentido más completo, Él fue y es también perfectamente humano. Él fue la simiente de la mujer, una verdadera persona humana que sabía las reacciones y experiencias que son comunes a un ser humano. Tuvo hambre, estuvo cansado, enojado, con alegría, con tristeza, tuvo compasión, fue tentado y, como vemos también en nuestro texto, tuvo sed. Él se llamaba a sí mismo un hombre. Lo leemos en Juan 8:40. Fue llamado un hombre por Pilatos en Juan 19:5 y fue semejante al hombre. Lo leemos en Filipenses 2:7. Hebreos 2:17 dice que él debía ser en todo semejante a sus hermanos. No voy a discutir el hecho de que esta quinta palabra de Cristo en la cruz evidenciaba su humanidad. La sed es natural en todos los hombres, en todos los lugares. Ahora, Dios el Padre no tiene sed en el cielo. Los ángeles no tienen sed. Y tampoco nosotros tendremos sed cuando tengamos nuestros cuerpos glorificados en el cielo. El Apocalipsis dice, no tendrán ya más hambre ni sed. Pero, amigos míos, nuestro Señor tuvo sed cuando estuvo aquí en la tierra. En el pozo de Jacob, Él pidió a la mujer samaritana, dame de beber. Lo podemos leer en Juan 4:7. Pero en la muerte, la extrema agonía y sufrimiento le produjo una fiebre ardiente que estaba acompañada con una insoportable sequedad en su garganta, en su boca y en su estómago. Su sed extrema se describe por anticipado en el Salmo 22, versículo 15. Mi lengua se pegó a mi paladar. Y en el Salmo 69 y versículo 3 leemos, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido. Es posible que ninguno de nosotros llegue a conocer jamás la medida de tal sed en nuestros momentos de muerte. Hasta ahora, en nuestra experiencia, no tenemos nada que decir al respecto. Sinceramente, yo nunca he sentido tal sed. En la sed de Cristo en la cruz, yo veo el terrible sufrimiento de alguien que está pasando por las llamas ardientes del juicio de Dios. Esa sed mostraba el sufrimiento de nuestro Señor al sustituir a los pecadores sobre la cruz. Él murió en lugar de los pecadores y pagó el castigo por nuestros pecados. En la cuarta frase de nuestro Señor en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, yo veo la angustia de su alma. Pero aquí, en la quinta frase, cuando Él dice, tengo sed, yo veo la tortura de su cuerpo. Ambas formas de tortura le esperan al inconverso en el infierno. Escuche, los cuerpos de los pecadores muertos serán resucitados para que tanto en el cuerpo y en el alma estén para siempre en tormentos. ¿Usted recordará la historia del hombre rico en el Hades? ¿Y qué dijo cuando estaba en tormentos? Lo leemos en Lucas 16:24. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ahora, amados míos, no piensen que soy irreverente y que estoy comparando la sed del Salvador con la del hombre rico en el infierno, sino que estoy llamándolos a pensar seriamente que para pagar la deuda de nuestros pecados, el Señor Jesucristo, en aquel momento de abandono de Dios,
pasó por el fuego del juicio. El sustituto de los pecadores debía experimentar todo el juicio de aquellos en cuyo lugar él estaba. Si Cristo no hubiese hecho eso, no habría escapatoria para ninguno de nosotros. Gracias a Dios que Jesucristo tuvo sed. Si Él no hubiese tenido sed, nosotros hubiésemos estado sedientos para siempre en el infierno, y así como el hombre rico, todos los que eligen ir allí aprenderán que entre el cielo y el infierno hay un gran abismo, de manera que ninguno puede pasar de un lugar al otro. Pero Cristo, quien tuvo sed y murió en la cruz del Calvario, resucitó de los muertos y de la tumba, y Él ofrece el agua de vida para todo aquel que cree. Lo leemos en Juan 4:14. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué hermoso, ¿no? En Apocalipsis 22:17 leemos: el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El mundo hoy está corriendo de aquí para allá en su loco anhelo de llenar el doloroso vacío que hay en el alma humana. Hombres y mujeres persiguen una cosa y otra en un intento de satisfacer la necesidad, la sed del alma. Van de un humo a otro, de una bebida alcohólica a la otra, de una diversión a la otra, de un deporte al otro, de una pareja a otra. Pero con todo el cambio, el corazón del hombre permanece insatisfecho hasta que Cristo es recibido por la fe. Ahora bien, vamos al segundo aspecto. Cuando Jesús dijo, tengo sed, había mucho más involucrado en esa palabra que la simple necesidad física. Creo que perdemos el significado completo de lo que Él dijo si interpretamos su deseo fuera del contexto espiritual. En su humanidad, nuestro Señor deseaba con vehemencia refresco para su cuerpo. No hay cuestionamiento al respecto, pero como el Santo Hijo de Dios, Él tenía una sed espiritual profunda por la justicia de Dios y por las almas de los hombres. Ese clamor de nuestro Señor reveló una extraña mezcla de lo humano y lo divino. Recuerde que en la cruz, Cristo no solamente era un hombre, sino también Dios. Él era Dios hombre, y nunca había dejado de lado su deidad. El propósito de la encarnación de Cristo era para que pudiera rescatar a los pecadores del infierno. Él mismo dijo en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En Marcos 2:17 leemos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo repito, el propósito de que Él viniera a la tierra fue rescatar a los pecadores de la culpa y el castigo por sus pecados. Toda su vida fue un movimiento glorioso en el cual Él buscó salvar a los hombres. Él estaba preocupado por la salud espiritual de usted, mi amigo, y por la mía. En Marcos 6:34 leemos, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. De ese modo Él se movió progresivamente hacia la cruz, sobreabundando en compasión santa para salvar a los pobres y perdidos pecadores, y la cruz fue demostración final en la tierra de aquella compasión santa por los hombres y mujeres perdidos. Sus dos primeras palabras en la cruz eran palabras de compasión. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y luego le dijo al ladrón moribundo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nunca hubo una muestra magnificente de preocupación y compasión por el bienestar de otros como la que vemos en las palabras y las obras de nuestro Señor Jesucristo, finalmente muriendo en la cruz. Algunos críticos incrédulos dijeron que Jesús debía ser divino o humano, pero no ambas cosas a la vez.
Bueno, yo creo que ellos solo crean para sí mismos un dilema irreconciliable cuando rechazan creer que Cristo era tanto divino como humano. Un simple hombre, Jesús, humano, no podría haber muerto como Él murió. Hasta el fin, Él sobreabundó en compasión para salvar a los perdidos. En la cruz podemos ver claramente la relación de las dos naturalezas en Cristo, la divina y la humana. En su persona y personalidad, estas dos naturalezas estaban tan unidas que es perfectamente correcto decir que Jesús tenía sed y en ese momento Dios tenía sed. El Espíritu Santo nos recuerda que los enemigos de Cristo no crucificaron simplemente a un hombre, sino que crucificaron al Señor de la gloria. Pablo recuerda esto en 1 Corintios 2:8. Marque eso y nunca lo olvide. Aún los enemigos de Cristo reconocieron que no estaban matando a un hombre común. Él era el Señor de la gloria. Mis amigos, la sed de la deidad es aquel ansiado deseo en el corazón de Dios de atraer al hombre a sí mismo. Y el Calvario es la final y completa muestra de su santa compasión. Por favor, considere una vez más el encuentro de Cristo con la mujer samaritana. Es verdad que Él pidió agua y que necesitaba beberla, pero si Él deseaba agua de aquellas manos humanas, más aún deseaba la salvación de aquella mujer. Por favor, escuche lo que Él le dice a ella en Juan 4:10. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y Él te daría agua viva. Sí, mi amigo, Él se detuvo en aquel pozo para beber agua, pero también para poder darle a la mujer el agua de vida. Y aún hoy hay en el corazón de Dios, como lo hubo siempre, una sed por las almas, sed por su alma, mi amigo, también. Él debe regresar para juzgar al mundo, como dijo que lo haría, pero al presente. Dice 2 de Pedro 3:9, que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo está sediento de salvarle, podríamos decir así, mi amigo, de bendecirle y tener comunión con usted. Él mira el vacío de nuestras almas y ofrece llenarlas. Él ve tu oscuridad y te ofrece librarte. Él te ama y desea salvarte. Esa es la sed del Santo Hijo de Dios, y su sed nunca será satisfecha hasta que tenga una respuesta de tu corazón para su amor por ti. No le des la espalda, no digas no al Dios viviente. Amigo mío, si estás escuchando este programa y aún no eres salvo, si nunca has sido librado de la culpa y del castigo del pecado, vuélvete al Salvador de inmediato, recíbele. Aquel Cordero de Dios que dijo, tengo sed en la cruz, estaba sediento por tu alma también, para poder librarte del terrible sufrimiento y castigo del infierno. Ah, su corazón y su tierna compasión mientras estaba sediento por el amor de Pedro. Piense en ello. Simón, hijo de Jonás, le dijo, ¿me amas más que a estos? Y se lo repitió, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y de nuevo, ¿me amas? Lo leemos en Juan 21. ¡Qué ruego! ¡Qué sed! 3 veces su corazón sediento y compasivo atrajo a Pedro a sí mismo. Y aún hoy Él está sediento y está en la puerta de tu corazón llamándote. A que podamos responder, mi amigo, a su amor. El salmista dijo en Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi amigo, ¿tiene usted ese tipo de sed? Salmo 63:1 leemos, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Y en Mateo 5:6 el Señor mismo dijo, bienaventurados todos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
En Juan 6:35 el Señor dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 7:37 leemos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo el Señor. Mi amigo, Él tiene sed de usted. ¿Tiene usted sed de Él? ¿Vendrá usted a Él? Espero que así sea. Ahora bien, esta quinta frase de Cristo en la cruz se identifica con el Señor Jesús en varias formas. Él se identifica con la raza humana en su sed de vida eterna. Él se identifica a sí mismo con usted y su necesidad. Este es el Cristo que sufrió y murió por usted, para que usted no necesite sufrir y morir, mi amigo. ¿No llena esto de calidez su corazón? ¿No le impulsa a renovar sus votos de consagración a Él? ¿No le mueve en esta semana a decirle: me consagro, me santifico para dar lo que me queda de vida para servir al Dios vivo y verdadero, al Salvador que me amó y se entregó a sí mismo por mí? En estos días especiales, cuando la Iglesia cristiana al fin puso esta fecha en el calendario, separado para recordar los sufrimientos y muerte del Salvador, mi propio corazón se conmueve. Estas 7 palabras de Cristo en la cruz son como 7 arcoíris por medio de los cuales puedo mirar el mismo corazón del Salvador. Nunca hubiese conocido a Dios completamente si no fuera por estas palabras de Cristo en la cruz. Es cierto que tenemos un conocimiento limitado de Dios, muy limitado, pero cada revelación se agrega a aquel poco conocimiento que tenemos. Deje que estas palabras de Cristo impacten su corazón. Deje que sean ventanas por las cuales usted pueda mirar la mente y el corazón de Dios. Escuche a su Salvador decir: tengo sed. Y eso es porque Él nos ama. Y Él nos quiere a nosotros. Nuestro amor y nuestra compasión por aquellos por quienes Él murió. Mi amigo, abre tu corazón al Señor y recíbele como Salvador. Y una vez dado ese paso de fe, entrégale tu vida en adoración y servicio. Bueno, hasta aquí, mis amigos, por el día de hoy. Ha sido un gozo ministrarles la palabra del Señor en este día. Dios les bendiga, nos encontramos en nuestro próximo programa y fortalezcanse mirando y conociendo más y más al Señor. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Si desea aprender de la palabra de Dios, estudie gratis en el Instituto Bíblico de BBN. Inscríbase en la siguiente dirección electrónica: www.bbnbi.org. Elija el lugar y el horario que más le conviene. Seleccione cualquiera de los cursos disponibles en el Instituto Bíblico de BBN. Muchas gracias.